Sin embargo, comenzó a orar al respecto e instó a Don para que continuara investigando esa posibilidad. Poco a poco, Loren pudo creer que este era ciertamente el barco que Dios tenía para ellos. Se convenció definitivamente después de recibir otra visita, en esta ocasión la de un vecino de Toronto llamado Paul Ainsworth. Loren no le conocía cuando llamó a su puerta en Kona. Paul se presentó con fuerte acento canadiense y preguntó con bastante timidez si podía hablar con él. Este aceptó de inmediato y le condujo a una oficina recién pintada, en el primer piso. Paul le refirió una historia tan asombrosa que le puso a Loren la piel de gallina. Una experiencia extraña y extraordinaria. Vio en una visión un barco que navegaba a través del Océano Pacífico. Fue tan clara que pude leer los nombres de las islas que se veían desde el barco. Allá donde el buque iba despertaba un gran avivamiento espiritual y motivaba a miles de isleños del Pacífico para que se acercaran a Jesús y fueran luego a evangelizar en Asia, dijo Paul. Cuando desapareció la visión, Paul no supo qué hacer, hasta que finalmente Dios le indicó que fuera a Hawái. Aunque no conocía a ninguna persona en Hawái, hizo los preparativos para el viaje. Cuando estaba a punto de salir, un amigo le pasó un pedazo de papel con un nombre escrito: Loren Cunningham. Ese hombre te puede ayudar una vez que llegues allí. Vive en algún lugar de Hawái, no estoy seguro dónde. Viaja mucho, le dijo su amigo. Con el papel en el bolsillo, Paul se lanzó a la aventura en Hawái y logró encontrar a alguien que conocía a Loren y que supo encaminarle hasta Kona. Los ojos de Loren se humedecieron mientras escuchaba a Paul. Cuán extraordinario era, pensó maravillado, que Dios enviara a alguien desde Toronto para confirmar que debía seguir adelante con la idea del barco, el cual sería una bendición para mucha gente. Por su parte, Paul sintió alivio al constatar que la visión tenía sentido para Loren. Quedó satisfecho de haber entregado el mensaje a la persona indicada y poder volver a casa afirmado en tal conocimiento. En abril de 1978, Loren creyó oportuno ir a Venecia para inspeccionar el barco por sí mismo. Comprobó que Don había hecho una descripción exacta del mismo. El buque era un gran armatoste de metal oxidado. Todo en él estaba sucio y necesitaba ser sustituido o restaurado. Los generadores de emergencia no funcionaban, de modo que a la hora del crepúsculo, Loren y Don tuvieron que salir de aquel sombrío casco. Loren recordó lo que había sucedido en el Hotel Pacific Empress. Por aquel tiempo parecía un proyecto de un transatlántico entrado en años. El óxido tendría que ser cepillado y el barco debería pasar a motores y generadores. Debía pasar a un dique seco para ser inspeccionado y pintado. Los motores y generadores tendrían que ser reemplazados. La lista de cosas que había que hacer era interminable. Con todo, el barco arrastraba un halo de optimismo. Loren no podía dudar de la inesperada visita de Paul Ainsworth. Pocas semanas antes, creyó que este era seguramente el barco que debía adquirir. Otros ministerios cristianos se enteraron del proyecto del barco y comenzaron a llegar donativos. Es más, llegaron importantes donativos de grandes ministerios como el de los Últimos Días, el Club 700, la Asociación de Evangelización Billy Graham y las Cruzadas Juveniles de David Wilkerson. Luego de varios meses de negociación, Don llamó a Loren para comunicarle la buena noticia. Se había firmado el contrato.
El barco pertenecía ya a Juventud con una misión. Don tenía incluso preparado un nombre, Anastasis. Loren accedió encantado. Esta palabra significa resurrección en el idioma griego y encajaba perfectamente. Loren y Darlene siguieron orando y apoyando a Don y su equipo de obreros cuando comenzaron la ingente tarea de limpiar, pintar y renovar el barco para prepararlo para el servicio. Mientras tanto, el proyecto de la universidad progresaba en Hawái. Un conocido arquitecto y constructor de universidades, Illinois, se ofreció como voluntario para idear un plan basado en el concepto de las 7 esferas de influencia. Este concepto lo recibió Loren mientras oraba acerca de cómo influenciar naciones enteras con el Evangelio. Naciones enteras con el Evangelio. Comprendió que existen 7 aspectos que afectan a toda cultura. 1. La familia. 2. La iglesia. 3. La educación. 4. El gobierno. 5. Los medios de comunicación. 6. Las artes, el ocio y el deporte. Y 7. El comercio, la ciencia y la tecnología. Loren instaba a los estudiantes a recurrir a estas esferas específicas para orar por las naciones y a buscar maneras de actuar en ellas para influenciarlas. Con base en este concepto, el arquitecto diseñó 7 edificios que reflejaban las 7 esferas y un campus rodeado de aldeas que simbolizaban un mundo necesitado de transformación. Mientras Loren examinaba los planos del nuevo recinto, John Dawson, joven de 27 años, hijo de Jim y Joy Dawson, le demostró un artículo de la revista Time titulado ¿No le importa a nadie? El artículo comentaba la terrible situación que atravesaba la gente que huía de Vietnam y de Camboya. Muchas de aquellas personas cambiaban todo. Muchas de aquellas personas cambiaban todo lo que tenían por un pasaje en una embarcación que a menudo se hundía cuando entraba en el alta mar, o vivían hacinadas en atestados campos de refugiados. No puedo olvidar el título. ¿No le importa a nadie?, dijo John. Creo que esa es una pregunta que Dios le está haciendo a Yukon. Aunque Loren tenía entre manos 2 planes importantes que empujaban a Juventud con una misión mucho más allá de sus recursos disponibles, reconoció que él tampoco podía sacarse ese título de la cabeza. Poco después sintió que tenía que ir e inspeccionar la situación por sí mismo. Un pequeño grupo formado por Joy Dawson, el ayudante de Loren, y Gary Stephens partieron para Asia. El primer lugar que visitó el grupo fue el Campo Jubileo en Hong Kong. Loren nunca había visto un lugar que se apartara tanto de su nombre. No había allí ningún motivo para celebrar un jubileo. 8,000 refugiados vietnamitas malvivían amontonados en instalaciones capaces de albergar no más de 900 personas. Los tubos de las alcantarillas estaban rotos y una capa de 20 centímetros de excrementos cubrían el piso bajo del amplio edificio. El hedor era casi insoportable. Con ojos de incredulidad, Loren vio a familias enteras vadear a través del fango para recoger sus raciones de arroz. Al finalizar el espectáculo, se le saltaron las lágrimas a Loren y sus compañeros. ¿Cómo se podía permitir que la gente viviera así? En lo más profundo de su ser, él sabía que había llegado el momento de levantarse y decir «Basta». ¿En cuánto tiempo crees que podríamos enviar un equipo aquí?, preguntó Gary.
Cuanto antes mejor, respondió Gary. ¿Puedes imaginarte las enfermedades que hay aquí? ¿Y notaste la mirada de desesperación en los ojos de la gente? Creo que deberíamos comenzar enviando a un equipo que limpie la suciedad y después veremos si nos permiten abrir una clínica o algo por el estilo. Te apoyo, dijo Loren. Una semana después, el mismo grupo llegó a un campo de refugiados de Tailandia, en donde se alojaban muchos infortunados que habían huido de Camboya. En su segundo día allí, Loren cruzó un mar de refugiados que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un camboyano de edad mediana le vio acercarse y le llamó por señas. Soy Nahor. Venga, dijo con fuerte acento inglés. Venga a mi casa. Loren le siguió hasta su casa, que, como casi todas las del campo, no era más que una esterilla cuadrada en el suelo. Este es mi hijo Sambat, dijo señalando a un niño de unos 10 años de edad. Hola, saludó Loren. En aquel momento sintió lástima de ver a este hombrecito intentando vivir una vida digna para él y su hijo en medio de tanto caos. Loren quiso decir algo para darles esperanza. Permítame que les hable de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para ayudarnos a encontrar paz y amor. Lo sé, sonrió Nahor. Conozco a Jesús. ¿Le conoce usted también? Sí, exclamó Loren. Dígame, ¿cómo llegó a conocerlo? Un estadounidense me habló de él cuando vivía en Phnom Penh y le recibí en mi corazón. De repente, Nahor se llevó las manos a la cabeza y rompió a llorar. Sambat es todo lo que me queda. Los Jemeres Rojos asesinaron a mi esposa y a mis hijas y nos expulsaron de nuestra aldea. Loren se entristeció, pero sabía que los mismos principios cristianos regían en todo el mundo. Es muy importante que los perdones, dijo. Lo sé, replicó Nahor. Jesús me perdonó y yo perdono a los demás. De pronto se le iluminó el rostro y continuó diciendo: 1200 Jemeres Rojos llegaron al campo anoche. Están allí, en aquel lugar, dijo señalando con su mano derecha. Loren asintió. Los administradores del campo de refugiados le habían contado que cuando los Jemeres Rojos eran perseguidos, solían guardar sus armas y esconderlas en los campos de refugiados. Aunque estos campos eran un lugar seguro, los Jemeres Rojos tuvieron que ser alojados aparte, en una zona vigilada, porque eran intensamente odiados por los otros camboyanos. Debemos ir a anunciarles el Evangelio, continuó diciendo Nahor. Sí, tenemos que hacerlo, aprobó Loren. Nahor se levantó y se acercó a la valla de alambre de púas. Usted me habla en inglés y yo se los traduzco. Loren se maravilló del coraje de aquel hombre. En realidad, Nahor pretendía predicar a las personas que habían asesinado a su esposa e hijas. Dado que Loren era occidental, a los dos hombres se les permitió penetrar en la zona acordada en donde estaban sentados cientos de Jemeres Rojos. Todos los soldados vestían de negro y algunos eran muy jóvenes. Loren comenzó a predicar mientras Nahor a su lado traducía en voz alta. Después de algunos minutos resultó obvio quiénes eran los jefes del grupo, pues comenzaron a levantarse y a afirmar su autoridad sobre los demás hombres. Loren comprendió que debía hacer una pausa. Todo aquel que quiera saber más de Jesús puede seguirnos hasta el pozo, anunció, percibiendo que la situación estaba a punto de desbordarse. Sí, es mejor que nos marchemos, aconsejó Nahor en un tono de voz urgente. Loren no tenía idea de lo que iba a suceder. Reinaba una gran tensión en el ambiente. Casi esperaba que alguien le disparara por la espalda al darse media vuelta y dirigirse hacia el pozo.
Una vez allí, Loren se llevó una inmensa alegría al descubrir que le habían seguido 15 gemelos rojos ante las narices de sus camaradas. Loren pidió a Nahor que los dirigiera en una oración para aceptar a Jesucristo. Una vez terminada la oración, levantó los ojos y vio los rostros risueños. Fue una escena que nunca borraría de su memoria. Loren regresó a Hawái con el convencimiento de que Juventud con una Misión estaba entrando en una nueva fase de desarrollo. No solo predicaría el Evangelio, sino que iba también a poner en acción su mensaje mediante la compasión. Gary Stevens reunió un grupo de 30 jóvenes entusiastas con destino a Hong Kong para limpiar los residuos del campo de refugiados. Mientras tanto, Joey Portal lideró otro grupo para trabajar en los campos de refugiados de Tailandia. Este sería el doble enfoque para abordar la obra: ofrecer ayuda práctica con una mano y el Evangelio con la otra. Loren soñó con este enfoque cuando testigó de la destrucción que dejó el huracán Cleo en las Bahamas 20 años antes. El anuncio de la apertura oficial de los ministerios de compasión de Yucum condujo a una explosión de voluntarios que deseaban prepararse para el servicio, aprovechando el camino que proporcionaba esta organización. Por todo el mundo surgieron nuevos y singulares ministerios. 2,000 voluntarios de temporada corta salieron a comunicar su fe detrás de la cortina de hierro, guiados por el eficiente liderazgo de Al Akimov. Floyd McClung, quien había estado en la misión desde su primera campaña de 1964, se trasladó con su familia al distrito más conflictivo de Ámsterdam, mientras que otros remontaron el río de Amazonas para compartir el mensaje del Evangelio con algunas tribus indígenas que no habían sido evangelizadas. Al cabo de poco tiempo, 1,800 obreros de tiempo completo presentaban sus servicios por todo el mundo en el programa misionero de Juventud con una Misión. Cuando Loren leía los informes y cartas de oración de los jucumeros pensaba: esto es fenomenal, pero es solo el principio. Hay muchísimo más por hacer.
Nuevas fronteras. Capítulo 16. El sábado 17 de diciembre de 1983 fue un día emocionante para Lauren, Darlene y sus hijos y sus padres. Juntos esperaban avistar a la Anastasis desde la costa hawaiana de Kona. David, ya de 12 años, tiró de la manga de la camisa de su padre. «Papá, mira, creo que es ese». Lauren esteó el horizonte protegiéndose los ojos del sol. Una columna de humo se elevó sobre el agua y de pronto, casi como por encanto, apareció a lo lejos un enorme barco. Inmediatamente salieron hacia Barlovento unas cuantas barcas llenas de creyentes hawaianos para recibir a la Anastasis. La gente que esperaba al borde del agua comenzó a cantar alabanzas a Dios y alguien entonó un himno hawaiano. Lauren se unió al coro y lloró de emoción. Se acordó de la vigilia de oración que duró toda una noche en Kaneohe. Después de haber perdido al Maori en aquella ocasión, llegaron al convencimiento de que Dios quería que abrieran una escuela diferente en Hawái, que incluyera una granja y que sustituyeran el Maori por otro barco blanco mucho más grande. Y en aquel momento, 10 años después, todo esto se hacía realidad. Aunque era asombroso que Juventud con una misión ya tuviera su propio barco, aún lo era más que este fuera solo una entre las 100 cosas emocionantes que habían acontecido en la misión. 22 años antes solo militaban Dallas y Larry, pero en aquel momento ya habían alcanzado los 3.800 miembros trabajando de tiempo completo en 113 bases de Yukon diseminadas por 40 naciones. El Anastasis se dedicaría a llevar ayuda de emergencia y suministros médicos a los más pobres del mundo. Junto con los equipos de evangelización que irían a propagar el evangelio por todos los puertos donde el barco atracara. Lauren rodeó con el brazo la cintura de Darlene mientras la pareja contemplaba el barco con el enorme emblema de Yukon adornando su chimenea acercarse a la bahía de Kona. Fue una escena libresca. De hecho, fue luego recogida en un libro. La entrada de la Anastasis en la bahía de Kona fue un final perfecto en un libro de Lauren, que Lauren, con la ayuda de su hermana Janice, escribió acerca de la fundación, que escribió al final acerca de la fundación y el crecimiento de Juventud con una misión y los principios espirituales que surgieron durante el proceso. Al año siguiente, 1984, fue publicado el libro con el título ¿Eres tú, Señor?, el cual se convirtió en un bestseller casi de manera instantánea. No mucho después, jóvenes y gentes mayores de todo el mundo se inscribían en las escuelas de discipulado de Yukon para asumir el reto de las misiones en todo el mundo. El año de 1984 vino también la adquisición de otro buque, el Buen Samaritano o el Buen Sam, como se le denominó cariñosamente. Así echó a andar el ministerio denominado Barcos de Misericordia. Hacia finales de 1984, Lauren visitó la base de Yukon en Salem, Oregón, desde donde operaba la organización Ministerios Eslavos dirigida por Al-Akimov. Este nació al oeste de China cuando su familia huía de la Unión Soviética. Gran parte del trabajo que desarrollaban los ministerios eslavos se hacía en secreto.
dada la fuerte oposición del cristianismo que se registraba en los países del bloque soviético. La Biblia y la enseñanza cristiana se contrabandeaban en la Unión Soviética, corriendo un gran riesgo. Loren descubrió muy pronto que los cristianos del bloque soviético estaban perdiendo otra cosa importante. Todo comenzó cuando él hizo un comentario acerca del libro. ¿Eres tú, señor? ¿Sabes una cosa, Loren?, dijo Al. Eres probablemente el cristiano más famoso de toda Estonia. Loren frunció el entreceño. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó. Nunca he estado en esa parte de la Unión Soviética. Tú no, pero tu libro sí, dijo Al con su sonrisa característica. Una copia de tu libro logró cruzar la frontera hace un año y un cristiano tradujo el libro al estonio en secreto. Luego lo mecanografió e hizo 7 copias. Este es el número de copias legibles que se pueden hacer en papel carbón. Las copias se distribuyeron entre los cristianos para que las leyeran y las pasaran a otros. Creo sinceramente que todos los cristianos de Estonia han leído tu libro y desean conocerte. Voy a orar para ver lo que dice el Señor, replicó Loren. 6 meses después, en la calma de la madrugada, Loren Cunningham cruzaba un bosque de las afueras de Tallinn, capital de Estonia, en un vehículo Lada ruso. El conductor se desvió por una apartada senda, al final de la cual se alzaba una casa de 2 plantas. No había otros autos en aquel lugar, de manera que el conductor se detuvo en la puerta de la casa e indicó a Loren que saliera y le acompañara. Él se sorprendió, pues pensaba que sería el primero en llegar. Había entendido que un grupo de líderes cristianos de toda la Unión Soviética se iban a reunir en la casa para celebrar una semana de oración y apoyo. Parecía que el conductor, ingeniero y dirigente de la iglesia conocía bien la casa. Loren le siguió, primero por una escalera ancha y después por una mucho más estrecha, hasta alcanzar el ático. En el ático había una sola bombilla, pero era suficiente para iluminar los rostros de unos 30 hombres que aguardaban atentamente la aparición de Loren. «¡Es él! ¡Es él!», decían acercándose a abrazar y besar a Loren en la mejilla. Pasaron varios minutos hasta que el grupo se calló. Luego se le ofreció a Loren una silla en la cabecera del grupo. Loren miraba las caras de los hombres mientras estos decían sus nombres. Con la ayuda de un intérprete le explicaron en qué consistían sus ministerios y cómo Dios les estaba bendiciendo en medio de circunstancias tan difíciles. Cuando acabaron de presentarse, uno de los hombres se dirigió hacia Loren y le preguntó: «Díganos lo que está sucediendo en el mundo». «Estamos deseando recibir sus noticias», afirmó otro hombre. Loren les contó que había miles de iglesias en casas esparcidas por toda China y que había tenido la oportunidad de visitar a algunos pastores en aquel país. Lo mismo que ahora les visitaba a ellos. Uno de los pastores lloró mientras Loren hablaba, y un anciano calvo levantó las manos y le interrumpió por un instante. Lo sabía, dijo el anciano enjugándose las lágrimas. Sabía que Dios estaba actuando en China. Los periódicos y el gobierno afirman que no hay cristianismo allí, que todo el mundo es ateo, pero el Espíritu de Dios me asegura, no, están equivocados. Yo tengo un pueblo allí. Después Loren les contó algunas de las cosas que había experimentado recientemente en África y América Central. Pronto se hizo tarde y a eso de las 10 de la noche su escolta le dijo que debían marcharse. Mientras el campero Lada traqueteaba y se alejaba de la casa, el conductor le dijo: «Espero que se haya dado cuenta de lo que ha ocurrido hoy en esta casa».
Es cierto que vivimos aislados detrás de un muro de separación, pero hoy cayó el muro y hemos podido ver lo que sucede en el resto del mundo. Usted debe de continuar haciendo este trabajo. Loren guardó silencio por un instante y entonces le sorprendió esta idea. Por todo el mundo, la gente vive detrás de muros de separación, ignorando lo que Dios está haciendo en otros lugares, en medio de otros pueblos. Pero Dios me ha proporcionado una oportunidad de ser ojos y oídos en unos lugares y boca en otros. En aquel instante prometió que, a donde quiera que fuese, contaría las experiencias vividas en otras tierras y culturas. Con ese objetivo en mente, en 1985, Loren decidió renunciar al cargo de director de Juventud con una misión para dedicarse a viajar y contar a los cristianos de todo el mundo las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo. Floyd McClung, uno de los primeros jucumeros que participó en la primera campaña de las Bahamas, sustituyó a Loren en el cargo de director internacional. Loren retuvo la supervisión de la formación y la educación, pues creía que estos eran dos elementos indispensables para la existencia del Evangelio por todos los rincones del mundo. Ese mismo año de 1985, Loren se enteró de que había un grupo denominado el Club de Viajeros de la Centena, al que pertenecían hombres y mujeres que habían estado al menos en 100 de los 315 países, territorios y naciones del mundo. Loren repasó sus andanzas y admiró de cumplir los requisitos para pertenecer al club, después de haber visitado 180 países. Deseaba visitar aquellos en donde no había estado para animar a los cristianos y abrir las puertas para que la labor de juventud con una misión echara raíces. Loren recordó que Dios también le había mandado esto cuando solo tenía 13 años. Ve a todo el mundo y predica el Evangelio, completando así otra pieza del rompecabezas de su llamado. Todo esto mantuvo muy ocupados a Loren y a Darlene, de modo que cuando a principios de 1986 escucharon susurros y conversaciones extrañas a su alrededor, apenas tuvieron tiempo de averiguar de qué se podría estar